Hey, ¿qué pasa, peña? Hoy os traigo una película que intentaron desaparecer y que durante más de 60 años estuvo escondida. ¿El motivo? El tema del que hablaba incomodaba demasiado a los Estados Unidos, ya que señalaba su intervencionismo sobre América Latina. Además, ponía sobre la mesa un acontecimiento histórico que en ese momento era desconocido, y ese es cómo fue realmente la independencia de Panamá. La cinta muestra la capacidad de un estado de redefinir el mapa geopolítico, siendo capaz de dibujar fronteras y crear estados. Junto a eso, el metraje también rastrea la historia que dio los orígenes del periodismo de investigación. Y por si fuera poco, tal vez sea la primera película política de carácter antiimperialista de la historia del séptimo arte. Su título es Garras de Oro y se realizó en 1926 en Cali, Colombia. Alrededor de esta cinta hay censura, mucha historia, controversia, Ospina dice que no es colombiana, e incluso misterios que jamás se resolverán. Mirad, aquí os cuento uno. Sobre cómo apareció hay varias hipótesis. Una es que la encontró Rodrigo Vidal, otro ex integrante del grupo de Cali que dio con las latas originales en la planta baja del Teatro Moderno. No fue fruto de la casualidad, las localizó gracias a una serie de llamadas anónimas que recibió durante semanas. ¿Quién era esa voz sin rostro? ¿Por qué tenía tanto interés en que se redescubriese? Hoy vamos a añadir un grano a este enorme castillo de arena que es la historia que la envuelve. Hablaremos de su contexto, de lo que quiso señalar, de quién evitó que se proyectase y de mucho más. Estamos frente a una auténtica película maldita. Tal vez la primera de toda América Latina. Irónicamente, es una cinta que ha seguido el mismo destino de lo que denunciaba, las injerencias de los yanquis y la presión de estos sobre el resto del continente. Sin más preámbulo, vamos con Garras de Oro. Para ir entrando en materia, la película trata sobre la independencia de Panamá, o bueno, más bien de cómo los Estados Unidos movieron ficha para que a través de esa jugada política construyesen y tomasen durante tiempo indefinido el control del acceso al canal de Panamá. El metraje arranca mostrándonos una fecha, el 3 de noviembre de 1903, día en el que se independizó Panamá de Colombia. El primer fotograma que vemos es un mapa de la región y a un tío Sam con sombrerito y con los pantalones de los colores de la bandera de los estates acechar como si se tratase de Nosferatu sobre Colombia. Pero que no os engañen las apariencias. El país al que representa es un inventado llamado Yanquilandia, cuya capital es Rascacielo. Clara alusión a Nueva York. Esta era, como bien indica el rótulo, la capital moral del estado. Y desde ella, o siendo más precisos, desde la prensa de esa ciudad se estaban articulando golpes de estado que estaban definiendo el mapa geopolítico. Y os podría poner un caso. En 1898, gracias a la prensa, los Estados Unidos encontraron una justificación para entrar en guerra contra España. Y si me permitís un inciso, os cuento de dónde viene el concepto prensa amarilla, porque todo esto está conectado. El tema es que a finales del siglo XIX, en Nueva York, había una competencia feroz por ver quién vendía más periódicos. Los contrincantes eran el New York World de Pulitzer, que os sonará del premio que lleva su nombre y que más adelante tendrá algo que contar en esta historia. En fin, que los rivales son el New York World de Pulitzer y el New York Journal de William Randolph Hearst. Este os sonará porque fue el personaje que utilizaron para inspirarse en Ciudadano Kane. Y si no le tenéis controlado, os doy ahí la ficha. Se trató de un magnate de los medios de comunicación que comprendió la importancia de esos medios en la naciente sociedad de masas del siglo XX. El enfrentamiento entre estos dos por ver quién vendía más periódicos les llevó a disputarse a un viñetista de éxito llamado Outcast, que dibujaba The Yellow Kid, un personajillo que pertenecía a los barrios bajos. Y eso se imprimía sobre unas hojas amarillentas. La polémica ocurrió durante la Guerra de Cuba, momento que aprovecharon ambos periódicos para lanzar noticias falsas o exageradas con la intención de ganar más. Para quien era dueño y estaba detrás de estos medios de comunicación era un 2 por 1. Por un lado se estaba favoreciendo un clima de guerra que era afín a sus intereses económicos y por otro estaban vendiendo más periódicos. En ese contexto nace el concepto de prensa amarilla. ¿Y de aquí podemos sacar algo? Bueno, tal vez haya una moraleja, ¿no? La competencia, como la que hemos visto entre estos dos periódicos, a diferencia de lo que nos hacen creer, muchas veces se presenta pero que muy contraproducente. De hecho, un día os hablaré sobre la anécdota de las cobras en Calcuta. No, en serio, este contexto es importante para entender la película y además de regalo nos sirve para conocer por qué existe el premio Pulitzer. Pero continuemos con Garras de Oro. Lo siguiente que leemos es que el periódico World, clara alusión a la publicación de Pulitzer, es, y cito, la antorcha más luminosa de la prensa antigubernamental. Y yo qué sé, no es que me quiera poner chismoso, pero Pulitzer se la tenía jurada a Teddy Roosevelt. Este fue el presidente de los estates entre 1901 y 1909. De hecho, durante su mandato se hizo el Canal de Panamá. Total, que se trataba de una cuestión ideológica y también de intereses. El político era conservador y el periodista demócrata. Pero sigamos, siguiente cuadro.
Ahí podemos leer los primeros ejemplares de la edición sensacional y bla bla bla. Bueno, pues ahora ya sabéis a qué se refiere con esto de sensacional. Y no es que fuesen unos virtuosos con la pluma haciendo metáforas. Que deciros que no sepáis, este es el germen de nuestra prensa. Continuamos. El dueño del periódico, James Moore, os podéis imaginar quién es, sale de su oficina para encontrarse con un político que lo recibe con elogios. Quien lo felicita es el senador Barrington, que ha visto que la publicación es útil a los intereses de su partido. La noticia corre como la pólvora, llegando a manos de todo el mundo. Por ejemplo, de Pedro González, cónsul de Colombia. Y no es el único con poder al que le llega. Un grupo de hombres que están en un salón privado conspirando se reúnen en torno al periódico para por fin desvelarnos el contenido del artículo. Este nos sirve para contextualizar y explicar los antecedentes a la independencia de Panamá. Lo primero que llama la atención es una fecha, 1846. ¿A qué se refiere? Bueno, pues en ese año se firma el Tratado Mallarino-Bidlack, que por si os interesa es el nombre de los responsables del trato. Bien, pues en el artículo 35 se garantizaba a los estadounidenses un trato preferencial sobre la población local a la hora de circular y transportar mercancías en el Istmo de Panamá, que es ahí por donde irá el futuro canal. ¿Y eso a cambio de qué? A cambio de que los estates reconozcan y apoyen la idea de que la soberanía de la región quede en manos de Nueva Granada, que es la actual Colombia. Y sí, sé que mucha peña lo estará pensando ahora. Esto no es un buen negocio. Pues lo mismo pensó la gente que vivía allí. Eso de que los yanquis tuviesen privilegios sobre los locales generó mucho malestar, tanto que se dieron situaciones bien estúpidas y sangrientas, como el incidente de la tajada de sandía, en la que un gringo que no quería pagar un cacho de frutas se enzarzó con el dueño en una discusión que escaló hasta acabar con una veintena de muertos. Pero volvamos al salón de los conspiradores. La lectura prosigue señalando a Teddy Roosevelt de romper un tratado internacional para favorecer además los intereses de un amigo, William Cromwell, un abogado con una cartera de clientes bastante oscuros y con intereses en la construcción del canal en Panamá. Ah, por cierto, más tarde este tipo se volvió el primer embajador de ese país. Vamos, que los favores se pagan. Desde 1903 Teddy tenía sus ojos puestos en el control del canal, por lo que negoció con Colombia la construcción a través del tratado High-Erran. En este ofrecían 10 millones en oro y una renta de $25.000 a cambio de que los estadounidenses controlasen el canal por un siglo. Pero la realidad fue otra. El presidente de los estates se hizo con 40 millones de las arcas públicas para orquestar un golpe de estado sin la necesidad de derramar una gota de sangre. El tipo empezó a repartir dinero y a sobornar tanto a las élites locales como a militares e intelectuales para que apoyasen la separación de Colombia. Y aquí la historia se pone en modo realismo mágico. El 3 de noviembre de 1903, el delegado del Estado en Panamá manda un telegrama donde informa directamente al presidente marroquín de que todo en el istmo está en orden. Aún en esa misma mañana, un grupo de políticos junto a una pequeña masa de población teatralizó y proclamó la independencia de Panamá sin un solo tiro, sin derramar una gota de sangre, ante la pasividad total de las autoridades que estaban pagadas. El acto, que difícilmente pudo ser menos espectacular de lo que imaginamos, rapidísimamente, en menos de 24 horas, sirvió para que los Estados Unidos reconociese a Panamá como país. Fijaros hasta qué punto estaba todo el mundo metido en el ajo, sobornado y con la orden de no decir nada, que las malas lenguas dicen que en Bogotá tardaron semanas en enterarse. Y en el mejor de los casos tardaron 3 días. Una buena excusa para justificar ese caos es que estaban entretenidos con la guerra de los 1000 días. Y qué interesante esto, ¿no? Estaban tan ocupados matándose entre ellos que ni se dieron cuenta de que una parte del país faltaba. A todo esto, ¿por qué los yanquis buscaban la independencia de esta región? Bueno, pues con la idea de crear un gobierno títere afín a sus intereses que le permitiese el control de una zona geoestratégica. Y así como el metraje se inició con el tío Sam acechando como si se tratase de un monstruo del gótico tropical, se cierra con el mismo tío Sam manipulando la balanza de la justicia, colocando a un lado el territorio que delimita a Panamá y al otro $25 millones, que fue lo que los estates pagaron a Colombia como indemnización el 6 de abril de 1914 en el conocido como Tratado Urrutia-Thompson. Salió barato. La película señala a algunos de los protagonistas históricos con nombre y apellidos. Por desgracia, la cinta no se encuentra completa. La duración de la restauración apenas es de 55 minutos, y lo más curioso es que, pese a tener unos 100 años, solo se puede encontrar pirata. En lo que nos ha llegado a nosotros se nota, y se nota bastante, que faltan partes del metraje, además que son importantes para la trama, por lo que es fácil perderse en ella. Saltamos de una persecución a un juicio sin que tengamos demasiado contexto. Aunque con esto último del juicio yo os puedo
puedo dar ese contexto. El cuento es que Teddy Roosevelt demandó a Pulitzer por difamación cuando este publicó en su periódico que lo que iba a ser un proyecto de 12 millones se había vuelto de 40. El periodista, siguiendo el rastro del dinero, no solo encontró un caso de corrupción al uso de desfalco de las arcas públicas, sino que descubrió que al menos 10 millones se habían entregado en sobornos. Lo que mencioné antes. El presidente se escudaba de las acusaciones diciendo que el dinero se lo había entregado al gobierno francés y que desconocía su destino. Por desgracia para él, su compinche, Cromwell, no tenía problemas en reconocer en círculos de confianza que 30 millones habían ido para la sociedad propietaria del canal, de la que formaba parte, y otros 10 para los revolucionarios que serían los futuros gobernantes. La causa judicial no prosperó, y el caso sirvió como un alegato de la libertad de prensa frente al poder de los estados, y aviar la imagen sensacionalista de Pulitzer, que falleció solo 2 años después, y además sirvió para justificar el premio a la excelencia periodística que se entrega a su nombre. Por la investigación que realizó, el gobierno colombiano siempre estuvo muy agradecido, ya que no solo esclareció los hechos, sino que visibilizó internacionalmente la trama política de la que habían sido víctimas. Si os resulta interesante el argumento de esta película que tiene casi un siglo, igual o más de curiosa es la historia que la rodea. Recordemos que estuvo perdida durante unos 60 años, en los que solo se tenía de ella el registro de una nota de prensa donde se mencionaba que había sido censurada por el gobierno. Pero ¿cómo fue su retirada? ¿Qué pasó? ¿Quién metió mano para hacerla desaparecer? Bueno, pues el cuento que rodea su desaparición es digna de una trama de espías. El protagonista es el cónsul de los Estados Unidos, un tal Samuel Henry Pailes, que pide directamente al ministro de gobierno que la retire y que prohíba su exhibición. El motivo es que esa cinta podría caldear el ambiente, y eso hizo. La encerró en el sótano del Teatro Moderno de Cali, donde se encontraban el resto de películas que dieron origen al cine colombiano, como María de 1922, Suerte y Azar de 1925 y por supuesto Garras de Oro. Muy convenientemente, el Teatro Moderno de Cali se quemó al poco de que se recibiese ese orden, mientras se proyectaba la película El Zorro Killman. Eso hizo que oficialmente se considerase una obra perdida. Y yo qué sé, lo que ocurrió con ese edificio inevitablemente me recuerda a lo que pasó con el de la Cinemateca Mexicana. En ambos casos se trató de un incidente muy oportuno para el poder, ya que se borraba el registro de obras que comprometían y señalaban como las élites de poder lo eran utilizando métodos cuestionables. El largometraje no solo se censuró en Colombia, los consulados de toda América Latina recibieron una circular para que se prohibiera la proyección de Garras de Oro. En cualquier caso, la cinta durante un tiempo se consideró un mito del que nadie sabía de qué iba, hasta que empezaron esas llamadas anónimas que no querían dejar que la historia y el celuloide se perdiesen en el tiempo. Respecto a su origen, Luis Ospina tiene una opinión polémica. Según él, la película no se rodó en Colombia, sino en Italia. Él tuvo la suerte de ser uno de los primeros en acceder al material original y también de verlo en celuloide. Según él, cuando vio por primera vez la obra, a los pocos días de encontrarse, pudo leer un cartel al final de un escenario donde venía escrito Vietato fumare, que en italiano es prohibido fumar. El problema con lo que dice es que en la restauración no se encuentra esa escena. El director del gótico tropical y también de la pornomiseria intenta apoyar su teoría diciendo que algunas personas están maquilladas para parecer morenos y que hay demasiadas mujeres. En aquella época en Cali estaba muy mal visto salir en una película, a diferencia de en Italia, por lo que resulta extraño encontrar tantas. Además, los decorados se ven demasiado trabajados para ser una producción sin experiencia. Y yo creo que podría añadir un poco más de leña al fuego. En Garras de Oro hay unos pocos fotogramas que están coloreados a mano. Esa técnica fue utilizada casi en exclusiva en Europa por los pioneros del cine. Chaumont la aplicó por primera vez en 1911 en Viaje a Burgos y Méliès en Viaje a la Luna. Así que es probable que quien lo colorease fuese pupilo de alguno de estos dos. Aún así, solo son conjeturas. Otro interrogante tras el metraje es quién la ha realizado. La cinta concluye sin créditos, o bueno, casi. Apenas aparecen unos pocos nombres, entre los que se encuentra el del director, Pepe Jambrina. Por desgracia, y como todos podríamos imaginar, no se trata de un nombre real, sino de un seudónimo. En el documental Garras de Oro, herida abierta de un continente, se ponen a rastrear esa identidad en la prensa local y descubren que la firma aparece en distintas publicaciones. Así dan con la persona que se esconde detrás, un tal Alfonso Martínez Velasco. Este señor trabajaba escribiendo en revistas sobre teatro, a la vez que era empresario dueño de salas de cine. Dios, esto no es un mal negocio en verdad, ¿no? Tras firmar con ese seudónimo su película, no lo volvió a usar. Garras de Oro nos señala de una manera precisa y a principios del siglo XX como detrás de las banderas, los himnos, las fronteras y de la patria se encuentran familias y personas que usan esos trapos y conceptos para su beneficio. Además, esa gente lo hace en espacios privados donde conspira a favor de sus intereses. Es en esos lugares donde se diseña
diseña y se pone en práctica la política que más tarde aterriza en los congresos en forma de propuesta de los partidos políticos. La obra señala la importancia de una prensa libre que sea capaz de destapar escándalos y de no caer al servicio del poder. Además, como ya mencioné antes, esta cinta colombiana tal vez sea la primera película con un claro y directo mensaje antiimperialista. Es más, permitidme recuperar un texto que aparece en los primeros minutos y que realmente me resulta profético, y que vendría a decir algo así como: no puede continuar este régimen imperialista. Algún día los yanquis sufrirán el odio y el rencor de todos los pueblos de la tierra. Y me temo que ese es el destino de cualquier proyecto imperialista, la resistencia de los pueblos. Esta es la historia detrás de una película olvidada. Ya está, si todo va bien, estaré en el Parque de la Independencia el sábado 26 desde las 4 de la tarde para hacer la quedada de despedida. Y así conocernos y hacer proyectos para el futuro. Soy el Feo, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.